Hola jóvenes, este es el último video de la serie práctica de Microsoft Word. En este video les voy a enseñar las últimas dos actividades que teníamos pendientes y con esto ya van a poder desarrollar su trabajo de investigación, ya que lo último que faltaba era la parte de referencias bibliográficas y la parte del trabajo con tablas. Bien, siempre que hacemos una investigación de cualquier tipo, debemos de citar y si vamos a utilizar información, ya sea de internet, de artículos electrónicos, de revistas, de algún tipo de estudios, de tesis, siempre debemos hacer uso de la referencia de los trabajos para evitar cualquier tipo de plagio que se pueda identificar en el documento, ya que el referenciar un texto extraído de algún artículo es la práctica para determinar que no es una autoría nuestra, sino que es una referencia hacia nuestro trabajo de investigación y de esta forma pues se tiene que referenciar dicho trabajo, incluso si llegamos a hacer el uso del parafraseo o copiamos en su totalidad el texto que estamos investigando. Bien, para hacerlo el ejemplo, en este caso voy a buscar información de Microsoft Office. ¿Qué es Microsoft Office? Tengo aquí un artículo de la página Definición ABC, que es una página que pueden utilizar para encontrar buenas definiciones. Lo importante de los sitios que busquen o en los sitios que se apoyen con el tema de investigación, sean sitios de carácter serio. Eviten utilizar Wikipedia para referenciar sus trabajos, no es muy recomendable, ya que las personas que suben o actualizan los datos en esta página, pues no carecen bastante de seriedad en algunos casos y fundamentos a la hora de subir sus trabajos, ya que no son ningún tipo de estudios, sino que son simplemente personas que añaden contenido. Si bien es cierto, hacen una referencia a otros sitios, pero en su defecto carece de peso el referenciar trabajos de páginas como Wikipedia. Aparte de eso, lo más importante que tienen que ver es que la página contenga de alguna forma la autoría del documento. En este caso, en esta página de definición ABC, si yo me voy al final de la página, veo que el autor fue Juan Navarro, que el sitio es ABC, que la fecha de la publicación es esta. Entonces, que hay una URL la cual me puedo referenciar. Entonces esto le da un poco más de peso al trabajo, ya que hay una persona detrás que está dando la cara, hay un sitio también y hay una fecha de publicación del artículo. Estos aspectos son básicos a la hora de referenciar mi documento. Bien, entonces empecemos, imaginémonos que yo voy a copiar esta información. Copio, llevo. Como sé que el siguiente estilo es el estilo C1 normal, aquí no se copió todo. Imaginémonos que este texto es el que acabo de copiar de la página de ABC, de definición ABC. Entonces, por ende, debo de citar este texto o referenciarlo. ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer es irme al final del texto o del párrafo que acabo de agregar. En este caso tendría que hacerlo dos veces, ya que ahí se entiende que hay dos párrafos aquí y ambos deberían de estar referenciados, ya que no son lo mismo. Entonces me coloco al final del primer párrafo, me voy a la pestaña referencias y en referencias le digo agregar cita, insertar cita. Como no es ninguna de estas, entonces voy a agregar una nueva fuente. Lo importante es escoger el tipo de bibliografía. En este caso, en esta ventana hay bastantes secciones, desde libros, sección de un libro, artículo de una revista, artículo de un periódico, actas, informes, sitio web, que es el que vamos a utilizar para este caso, y muchos, hay muchos, grabación de sonido, película, entrevista, etc. En este caso el que nos interesa es el sitio web porque la información se está sacando de un sitio web. Vean cómo si cambio el tipo de fuente bibliográfica, cambian los campos que voy a llenar.
Realmente no es necesario llenar todos los campos. Yo les voy a explicar cuáles son los campos más importantes que se deben llenar. Eh, Validar que están bajo norma APA. En primer lugar es el autor. El autor es imprescindible a la hora de referenciar un trabajo, ya que sin este campo, sin este valor, pues nuestro trabajo carecerá de valor, ya que no hay ningún autor definido. Lo segundo es el nombre del sitio web. En este caso, pues se llama definición ABC. El año es importante, vemos que lo tenemos acá, es junio del 2016, entonces 2016, junio. Y en algunos casos hay personas que fechan los trabajos o los referencian exactamente con la fecha completa, día, mes, año. Y por último, pues voy a traerme la URL exactamente del recurso o de la página en específico. Esta URL debe llevarme al sitio exacto donde yo estoy haciendo la referencia. ¿Por qué? Porque si alguien va a revisar la validez de esta información, pues va a irse a esta dirección y en esta dirección tiene que encontrar este mismo recurso que estamos viendo acá. Bien. Digamos que esos son los campos más importantes cuando se llena un sitio web. El nombre del sitio es muy importante. El año, mes, también es importante. En algunos casos, si no tuvieran el mes, pues simplemente con el año bastaría para hacerlo. Y este es importante, que es la URL que me va a llevar exactamente a ese recurso. Con esto es suficiente para crear mi primera cita y ya me pone García 2016 según la norma APA. Como aquí también es García 2016, yo voy a insertar una nueva cita. Veo que ya me la agregó a las citas de este documento, definición ABC 2016, García Juan Navarro. Y así estoy citando. Toda la información que yo extraiga de ese sitio debería de citarla bajo esta misma referencia. Bien, ese es un ejemplo. Para el otro ejemplo nos vamos a ir a que es historia de Microsoft Office. En este caso tengo aquí otro sitio que es Malavida. Si se fijan, la historia de Office, evolución de la mejor suite de ofimática, por Sergio Agudo, el 8 de abril del 2020, y es un análisis que él hizo. Bien, entonces yo puedo copiar cierto texto, siempre y cuando el texto pues sea importante para mi investigación. Eso realmente es algo que ustedes van a determinar a la hora que hagan la investigación propiamente. Como ya esto está en texto C1 normal, pues se me coloca eh, ese formato. Y voy a empezar a citar este trabajo, referencias, cita, agregar una nueva fuente. Siempre va a ser un sitio web. Me paso a la sección de autor. El autor, pues, es Sergio Agudo. Perdón. El autor es Sergio Agudo. El nombre del sitio web, pues vi que era Malavida. El año, bueno, en este caso, como verán, él sí pone una fecha concreta, 8 de abril del 2020. Entonces pongo año 2020, abril, y el día 8. Importante el tema de la URL. En el caso de la URL, si no les aparece como lo vimos en el sitio anterior, donde nos indicaba exactamente, podemos irnos hasta el final. Tal vez hay un poco más de información o está la cita bibliográfica como tal. Vemos que no hay nada, solo hay ciertos comentarios, pero la URL ustedes la obtienen fácilmente si copian esta URL de acá. Al final esta es la que me va a llevar específicamente a este artículo. Entonces copian todo esto, lo seleccionan, le dan copiar, se van a Word de nuevo y le dan control V pegar. Entonces este sitio me va a llevar específicamente a ese artículo y es un tipo de bibliografía de sitio web. Entonces con esto tengo completa mi segunda referencia y verán cómo automáticamente se referencia acá. Con esto yo puedo referenciar y mis
trabajos o los párrafos de mi trabajo de investigación y estoy determinando que esta información no es información de mi autoría, sino que es información sacada de otras fuentes bibliográficas. Bien. Cuando nos toque hacer la bibliografía y referenciamos todas nuestras citas en todos nuestros párrafos de todas nuestras fuentes, lo que queda pues es insertar la bibliografía, el documento. Cuando hacemos esto, simple y sencillamente, lo único que tenemos que hacer, siempre en referencias, es irnos a bibliografía y determinar algún tipo de bibliografía de los ejemplos que nos presenta Word. En este caso podemos insertar uno tipo bibliografía, uno tipo referencia y uno trabajos citados. Por ejemplo, si son trabajos citados, yo hago esto y el sistema automáticamente me cita todas las referencias bibliográficas que existan en el documento, ¿verdad? Todas las que aparecen, las que aparecieran en el documento, él me las va a citar de esta forma. O puedo volver a bibliografía y decir específicamente referencias, y también es parecido, lo único que cambia referencias en vez de trabajos citados. O también puedo utilizar meramente la de bibliografía. Al final es lo mismo, no tiene mucha injerencia cuál usen y cuál no. Como ya tienen el nombre de bibliografía, lo ideal es que la dejen de esta forma. Y automáticamente, si yo edito o administro las fuentes de este documento y solo dejo las fuentes que estoy utilizando, como por ejemplo estas, voy a eliminar todas estas que realmente estuvieron en el documento en un momento, pero ahora ya no están. Y las que tienen el chequecito son las únicas que están activas o las únicas que existe una referencia. Le doy cerrar, actualizo de nuevo esto como una tabla de contenido, actualizo los campos y automáticamente ya solo quedan las dos referencias o las dos citas que he agregado, o las dos fuentes que agregué, la de Mala Vida y la de definición ABC. Cada una con su URL, su año de publicación, en este caso este es junio 2016, y el autor, basado en normas APA. Entonces, como verán, es tan sencillo como esto. Si yo agregase otra cita a otra sección de este documento, al final solo tendría que volver a actualizarlo. O si, por ejemplo, yo subo al documento y ya no voy a utilizar la cita de agudo, ya no se está usando. Ven como ya no está marcada porque ya no existe, pero es parte de las citas actuales, tendría que eliminarla, cerrar y posteriormente refrescar o actualizar los campos de mi bibliografía y solo me quedaría la de García de definición ABC. Pero como no es el caso y la estoy utilizando, entonces vuelvo, le digo insertar cita, administrar fuentes, como ya es una cita que yo había agregado, entonces era la de Mala Vida, la voy a copiar, le doy cerrar y ya me aparece Mala Vida para volverla a referenciar. Entonces, en administración de fuentes, ustedes van a tener recopiladas todas las fuentes que hayan utilizado para trabajos de investigación. Entonces, aquí tienen como un historial de las fuentes o citas bibliográficas que han referenciado en algún momento en documentos. Entonces, es importante que lo sepan. Las pueden llevar a las citas actuales y ya en citas actuales las pueden utilizar, como dice en este caso. Y lo último que queda es volver a refrescar o actualizar este campo. Bien, eso es con respecto a la parte de bibliografías. Con respecto a la parte de tablas, tengo esta tabla de ejemplo. Siempre que trabajamos con tablas hay ciertas complicaciones a la hora de trabajar con ellas, porque si insertamos alguna imagen, vemos que la imagen pues no está centrada dentro del contenido, el contenido tampoco está centrado, está justificado. Vemos que esta cabecera solo es Microsoft Office, pero yo tengo este montón de columnas vacías y necesito de alguna manera mejorar esta tabla. Lo primero que pueden hacer es seleccionar la tabla. Cuando seleccionan una tabla se les habilita la herramienta de tablas, tanto la parte de diseño como la parte de presentación. Y lo primero que yo les aconsejo es que si van a utilizar algún tipo de estilo de tabla, lo hagan
de primero. ¿Por qué? Porque si hacen modificaciones y centran los textos y los alinean y centran las imágenes y después escogen un estilo de estas tablas, pues todo se les puede volver a mover o, o ya no les va a quedar como lo tenían. Entonces lo primero que yo les recomiendo es utilizar, si van a utilizar un estilo, entonces lo busquen y lo coloquen así. Bien, una vez hecho esto, ya sé que este es el estilo que voy a utilizar. Y lo primero que vamos a ver es la parte de unir celdas. Bien, ¿cómo uno celdas? Para unir celdas significa que este título de Microsoft Office yo lo voy a poner a lo largo de toda esta columna. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono estas columnas, esta columna completa. Una vez seleccionado, le doy clic derecho y hay una opción que me dice combinar celdas. Si yo le doy combinar celdas, lo que él hace es que me coloca una sola celda. Ya no como antes, sino que una sola. Si yo quisiera colocar otro Microsoft Access acá, eh, o dividir esta celda en dos, hago lo contrario. En vez de unir celdas, le digo dividir celdas. Y me aparece una pequeña ventana, o un asistente que me dice, bueno, ¿cuántas columnas quiere? Recuerden que las columnas son verticales y las filas son horizontales. Entonces, al final yo no quiero dividir más columnas, quiero siempre una columna, pero lo que sí quiero son dos celdas. Entonces le voy a aceptar y vean cómo la celda se ha dividido en dos celdas más. Entonces este es un ejemplo de cómo pueden hacer para dividir celdas o para unir celdas. Si quieren volverlo a dejar como estaba, pues se borran el contenido de una de las celdas, las marcan las dos, le dicen combinar celda y no dividir celda. Y esto se las combina de nuevo como lo tenían antes. Eso es una de las cosas que pueden hacer con las tablas. Otra de las cosas que pueden hacer es aplicar el estilo tipo tabla que seleccionaron o que crearon. Marcan toda su tabla, se van a inicio, buscan su estilo C1 tabla y ya ven cómo, si yo me ubico acá, yo me ubico aquí, pues me dice que estoy en C1 título, pero si ya me ubico acá, me dice que estoy C1 tabla, que fue el estilo que definieron para el texto dentro de tablas. Esto es algo que tienen que hacer en su documento. Tienen que aplicar dentro de la tabla el estilo C1 tabla. Lo siguiente es alinear las imágenes, porque en algunos casos se pueden ver feas cuando la imagen no está centrada dentro del texto o dentro de su cuadro. Para eso solo tienen que marcar la celda. Dentro de presentación hay una opción que ustedes pueden ubicar el texto dentro de la celda, ya sea alinear arriba a la izquierda, alinear arriba a la derecha, arriba al centro, a la izquierda al medio, en el medio completamente, en el medio a la derecha, abajo a la derecha, abajo al centro y abajo a la izquierda. En este caso yo la voy a centrar y vean cómo la imagen se va a posicionar al medio del tamaño de la celda. Si lo quieren hacer para todo el documento, pues también lo pueden hacer. Pueden alinearlo y centrarlo todo y se va a ver de esta forma. La palabra Office se va a centrar en medio de todo el documento. Si se fijan, al centrarlo perdió la característica que ustedes le habían dejado del estilo C1 tabla. Pueden volverlo a marcar. Pueden volverlo a marcar completamente y volverle a dar el estilo C1 tabla. Siempre va a permanecer centrado, pero vean que ahora queda justificado y queda bajo las características que ustedes lo han definido. Este trabajo, a diferencia de cómo estaba la tabla, se ve mucho más presentable que como estaba en un inicio, y esto le da cierto valor a los trabajos a la hora que alguien lo revisa y de que cumplen con ciertos estilos de estética y se ve un trabajo mucho más profesional que hacer una tabla comúnmente. Bueno, otro punto importante de esto es el tema de estos títulos. Si se fijan, cuando una tabla es muy larga o muy grande,
y abarca más de una página, pues se pierden los títulos. Y de repente aquí yo ya no sé cuál era la cabecera o cuál era el título de esta cabecera y el título de esto. Bien, hay mucha gente que se complica y lo que hace es que va insertando filas por filas y volviendo a typear los títulos, pero eso realmente no es lo más correcto, ya que Word nos da una opción importante a la hora de trabajar esa parte. Y lo primero que tengo que hacer es definir mi cabecera, mi fila de títulos. Para hacer eso, pues la debo de marcar así como lo hago acá. Dentro de las opciones de presentación hay una opción que se llama repetir fila de título. Pero para repetir fila de título yo le tengo que indicar primero a Office cuál es esa fila de título. Si se fijan, si yo no tengo marcada mi fila de título, no está habilitada la opción. Se habilita hasta que yo marco y entonces Word entiende que yo quiero definir esa fila como mi título. Si se fijan, en este momento acá no la hay y con el simple hecho de repetir fila de título, automáticamente se repite mi fila de título por cada una de las páginas en las cuales estuviera esta tabla. Y ya con eso, pues me ahorro el tema de insertar tablas, insertar títulos de columnas de forma manual. Entonces esto es bien práctico y como les menciono, le da valor a los trabajos, ya que se vuelven un poco más profesionales estéticamente y de forma, pues cumplen con bastantes características importantes. Otro punto importante es que si su tabla es muy grande y abarca muchas columnas, también pueden convertir su página o pasar su página de una alineación vertical a una alineación horizontal, específicamente en la parte de la tabla. Imaginémonos que yo acá quiero poner esta página de forma horizontal, entonces me voy a formato, en la sección de orientación despliego, o en la sección de configurar página despliego el botoncito inferior izquierdo y ya no la quiero vertical, sino la quiero horizontal. Pero importante que se fijen que no aplicará todo el documento, sino que de aquí en adelante. Entonces si le doy a de aquí en adelante, ven como la página anterior no me la tocó y de aquí en adelante de la tabla el documento cambió y me presenta las páginas de forma vertical, perdón, de forma horizontal como lo habíamos visto acá. Si después de la tabla ustedes quieren volver a dejar el documento como estaba, lo único que tienen que hacer es validar dónde termina su tabla. En este caso mi tabla termina aquí. Entonces yo desde acá lo que voy a realizar ahora es que voy a devolver el documento de forma vertical y le diré que de aquí en adelante. Entonces ven cómo queda la tabla, o la tabla va a quedar en páginas horizontales y después el documento va a quedar de forma vertical. Eso cuando tengan una tabla que sea muy grande y que en una página de forma vertical no se vea muy bien y que de forma horizontal sí se vea mejor. Pero como no es nuestro caso, pero para ejemplo de que lo sepan cómo hacerlo, vamos a devolver nuestro trabajo a una forma vertical, ya que pues nuestra tabla no es tan grande y no ocupa tanto espacio para dejar las páginas en formato horizontal. Bien, hasta aquí llegaría la explicación. Ya van a poder referenciar sus trabajos, van a poder aplicar su bibliografía al final de cada trabajo y van a poder insertar la tabla que necesito que tenga el documento de investigación, que estará descrita en los requerimientos o en la rúbrica que se le estará subiendo para el desarrollo investigativo de su trabajo. Entonces, hasta aquí el video.